Hola, buenos días. Mi nombre es Luis. Bienvenidos a Divagando. Son las 4:39 de la mañana. No puedo dormir. La lluvia no me ha dejado dormir en toda la noche. Y bueno, dije por qué no aprovechar el insomnio justo hoy que es 6 de marzo del 2025 para hablar acerca de un caso que cuando lo conocí la verdad me indignó bastante y estoy hablando del caso de las tres muertes de Marisela Escobedo. Marisela Escobedo fue una mujer activista mexicana que se convirtió en activista gracias al asesinato de su hija menor, Rubí Freire Escobedo, quien fue asesinada por parte de su pareja, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quien a su vez, una vez asesinada, una vez ya cometió el delito, intentó ocultar el cuerpo quemándolo y deshaciéndose del mismo en un basurero. A ver, entendamos por qué son las tres muertes de Marisela Escobedo. La primera es, como les digo, la muerte de su hija. Si bien Marisela era una mujer bastante hogareña, enfermera de profesión, su esposo era un carpintero con quien se había encargado de poner un taller bastante grande en donde había mucho trabajo. Eh, Eran gente muy trabajadora, muy buena, se puede decir. Eh, Luego llega un día cualquiera, llega a la carpintería a pedir trabajo, quien sería después la pareja de su hija menor y a su vez el asesino, el señor Sergio Rafael Barraza. Sergio Barraza llega a pedir trabajo en el 2006, teniendo 22 años, y Ruby, teniendo apenas 14, se enamora de él se enamora de ella, y luego deciden irse a vivir juntos. Viviendo juntos, pasa un tiempo, ellos viven en una propiedad que les dio Marisela y su esposo, la cual estaba muy cerca de su casa, y es que lógico pensarlo siendo su hija menor, no la quieren lejos, quieren que esté cerca de ellos siempre, para visitarla y estar en constante contacto, ya que a Marisela le gustaba mucho esto, era una mujer muy hogareña. Eh, Nada, luego cuando ya tenía 16 años y Sergio tenía 24, estamos hablando del 2008, desaparece. Rubí desaparece y no es sino hasta que la mamá, Marisela, se da cuenta que lleva días sin ver a su hija y decide enviar a uno de sus hijos, porque tuvo 5 hijos, Rubí era la menor, como mencioné, decide enviar a uno de sus hijos a la casa de Rubí y Sergio para saber cómo estaban y para saber qué había pasado y por qué no los habían visto durante tantos días. Y cuando el hermano se encuentra a Sergio, de forma muy grosera le dice, no, mira, ¿sabes qué? Tu hermana me abandonó, tu hermana se fue con otro y ya no me ama y tal. Y se fue y desapareció y se la tragó a la tierra. Cuando el hermano empieza a hacer más preguntas, Sergio se pone muy agresivo, decide botarlo de la casa, casi que a golpes, y desaparece. Ya dándose cuenta que no aparecía ni su hija ni su yerno, Marisela decide ofrecer una recompensa y anunciar a través de los medios de comunicación que quien tenga información sobre Sergio o sobre su hija Rubí va a tener una recompensa. Una noche reciben una llamada de un joven de un barrio bastante peligroso de la ciudad de allá de Ciudad Juárez, en México. Ellos eran de ahí. Y le dice, mira, sabe que yo tengo información sobre su hija, necesito que me traiga el dinero a tal barrio, a tal lugar. Que si hay que saber algo es que Ciudad Juárez es bastante peligroso. Y nada, lo contactan al chico, se ven con el chico, se encuentran una noche con este joven, quien les dice, miren, saben que su hija está muerta. Murió porque un día vino, y lo sé porque un día vino Sergio junto con su hermano en una camioneta y estaban bajando basura de atrás del balde de la camioneta y le preguntan a ellos, ya que él se encontraba con un grupo de amigos, libando supuestamente, y le dicen, mira, ¿saben qué? ¿Quién quiere acompañarnos a la puerquera, que es un basurero que se encuentra por Ciudad Juárez, por las afueras de Ciudad Juárez? Y es que parece que ahí hay como unos camales en donde todos los desechos que no se usan del puerco, del cerdo, van a parar aquí en este basurero. Y bueno, fueron ahí o sea, al final se fueron solo Sergio y su hermano. Y cuando vuelven ya entrados en copas, ya
después de haberse tomado unos tragos, el hermano de Sergio confiesa, se le sale decir, mi hermano se quebró a su ruca. Cuando esto es lo que él les cuenta, lo que este chico les cuenta a Marisela y a su hijo, y no es hasta que cae en cuenta de que su hija está asesinada que Marisela decide como que dejar de escuchar la historia y empezar una búsqueda para encontrar a Sergio, ya que en México la ley era un poco rara en ese entonces y el único responsable por la vida de su hija era su pareja. Ya no eran los padres, era como una emancipación. Entonces, cuando ellos quisieron ir con la policía, me refiero a Marisela y su esposo y su familia fueron con la policía, le dijeron que no podían encarcelar a Sergio de entrada, ya que lo que primero que tenían que hacer era ir a conversar con él y saber qué era lo que había pasado. Se logran conversar con él, logran contactarlo y a través de que, bueno, Marisela emprende una búsqueda implacable contra este señor y paga un investigador privado quien le encuentra el número telefónico y consigue un dato un poco especial que va a ser más importante después. El dato es que Sergio tenía un número de teléfono que estaba prendido 3 días y estaba apagado 3 días. Estaba prendido 2 días y estaba apagado 2 días. Por lo general, y se sabe y ya se conoce que en México, cuando una persona tiene un celular así que usa 3 días y apaga 3 días, es porque está trabajando en alguna organización criminal. Y esto lo usan estos delincuentes para no ser rastreados no solo por las autoridades, sino también por sus enemigos. 4:44 de la mañana. Eh, lo encuentran y gracias a los esfuerzos de Marisela, quien empieza a organizar marchas y plantones ella sola. De hecho, hizo una caminata desnuda, solo vestida con un cartel con la foto de su hija, bastante fuerte, caminó por horas. Se encuentran a Sergio, la policía, las autoridades se encuentran a Sergio, a quien cuestionan y Sergio confiesa haber cometido el delito, haber asesinado a su pareja y es llevado a la cárcel, se le formulan los cargos de homicidio en primer grado. Y cuando se llega al día en el que tenían que darle la sentencia, en el que tenían que anunciar de cuánto iba a ser su condena, pasa y acontece que queda absuelto de todo el crimen. Y hay un video bastante triste de cuando la persona, porque es una mujer que anuncia que Sergio no va a ir a la cárcel, Sergio Barraza no va a ir a la cárcel, porque no hay evidencia suficiente. Y es que en México, espero que ya se haya cambiado esa ley, hasta hace algunos años si tú cometías un delito, tu confesión no bastaba, tu confesión no era importante, se puede decir. Y bueno, eh, a pesar de que Sergio fue quien llevó a las autoridades al lugar donde enterró el cuerpo, claro que al haberlo calcinado y al haber tanto animal carroñero, era casi que irreconocibles que era el cuerpo de Rubí. Se tardaron mucho en identificarlos y obviamente quedó absuelto y lo que hace todo criminal es escapar. Sergio escapa, se va de la ciudad, nadie vuelve a saber de él y esta es la segunda muerte de Marisela Escobedo. La primera, cuando matan a su hija. La segunda, cuando al asesino de su hija lo dejan libre porque sí. Claro, después pasa el tiempo, se anuncia que él va a tener una condena de 50 años y que había que buscarlo, que ella fue el mismo país el que empezó a ofrecer recompensas por él. Y Marisela obviamente decide continuar con la búsqueda y da con él. De hecho, da con él, pero ya de una manera bastante preocupante. Los investigadores privados le dicen, mira, es mejor que te alejes y que dejes que las autoridades sean las que se encarguen de esto. ¿Por qué? Sergio Barraza estaba trabajando con los Zetas. Sergio Barraza era parte de los Zetas. No era un alto mando, pero era alguien que ya estaba dentro de la organización. Era algo así como un gatillero. ¿Qué pasa?
le dicen a Marisela, mira, sabemos dónde está, sabemos dónde vive, pero no vas a llegar tú simplemente a decir, ah, sí, estoy aquí y te voy a llevar a la cárcel. No. Le dicen, sabemos que al frente hay un edificio que está alquilando un departamento, al frente de la casa donde se está quedando Sergio Barraza, y queremos saber si te gustaría vivir ahí, aunque sea un tiempo, para que tú recolectes información, pero eso sí, bajo tu propio riesgo. Ella acepta. Obviamente durante este tiempo alternaban sus hijos, su esposo y ella, porque ella estaba constantemente en protestas, constantemente organizaba plantones, constantemente hacía marchas, constantemente protestaba de ciertas formas, constantemente presentaba denuncias al Estado por la inoperancia y por la poca atención que le estaban dando al caso. Y bueno, pasa el tiempo, Marisela Escobedo se da cuenta de que ya las deficiencias del sistema lo único que hacían era fortalecer la impunidad del asesino de su hija. ¿Qué pasa? Que ellos ya tenían mucha información sobre cómo operaba Sergio Barraza, las horas en las que estaba en la casa, cómo entraba, salía, con quienes iba, con quienes venía. Es decir, ellos armaron una investigación bastante interesante, llaman a la policía, le pasan esta información a la policía, le dicen, miren, este señor es esto, aparte mató a mi hija, a Rubí, y él lo confesó. Entonces, si no lo van a llevar a la cárcel por asesino, deberían llevarlo a la cárcel al menos por estar metido en una organización criminal, por crimen organizado. En fin, la policía llega, lo buscan a Sergio, ya que había evidencia que lo comprometía, y se escapa otra vez. Se escapó por la puerta trasera, se fue saltando techos y se desapareció. ¿Qué pasa? Esto lo único que hizo fue alimentar la rabia y la indignación no solo de Marisela, sino de todo México, quienes deciden unirse para hacer marchas mucho más grandes, mucho más fuertes y mucho más sentidas. Y ella tomó una lucha bastante personal con el gobernador de Chihuahua, ya que a este gobernador, casi que al mismo tiempo que pasa lo de su hija, a este gobernador le secuestraron un hermano, si mal no recuerdo, y fue cuestión de días para que se resolviera el caso y fue cuestión de días para que los secuestradores estuvieran presos y fue cuestión de días para que su hermano haya salido completamente ileso de esta situación y fue cuestión de días para que la justicia supiera actuar acorde a la ley, ¿no? Y no, o sea, y a estos perpetradores les cayera todo el peso de la ley, cosa que en una ciudadana común como Marisela Escobedo no se había visto. Tal eficiencia de la ley. Entonces empezó a tener muchas rencillas con este gobernador, a quien se confrontó en un par de veces mientras daba alguna rueda de prensa y ella protestaba, porque ella protestaba de hecho al frente del Palacio de Gobierno, al frente de la gobernación de Chihuahua, todos los días. Ella hacía plantones ahí bastante fuerte. Recordemos que la primera muerte de Maricel Escobedo es cuando matan a su hija. La segunda muerte es cuando al asesino de su hija lo declaran inocente. Y en este tiempo es cuando Marisela, la verdad, empezó a sentir mucha más indignación, empezó a sentir mucha más rabia y se da cuenta de que primero no va a cambiar nada, el sistema es muy deficiente y a pesar de que ella organizara tantos plantones y tantas marchas como fuera posible, la inoperancia y el quemimportismo de las autoridades era lo que al final sentenciaba y perpetuaba que su hija no tuviera justicia, que ella no tuviera justicia y que por ende no pudiera descansar. Eh, Su caso sí es bastante emblemático, el caso de Maricela Escobedo, porque representa lo que es la lucha de la mujer por un poquito de igualdad. Y no solo de las mujeres, creo que de las personas que no tenemos palancas, que no tenemos influencias, que no tenemos poder, somos ciudadanos comunes, que la verdad queremos que se acabe la impunidad y que se acabe un poco y que el mundo sea un poquito más equitativo en cuanto a justicia, ¿no? Y bueno, también es obvio que es un emblema en cuanto a temas
violencia de género y feminicidios y feminismo, porque el caso de ella representa la voluntad de una mujer que nunca se cansó, que todo el tiempo estuvo protestando, que hizo mucho ruido, y estamos hablando del 2009, 2010, cuando las redes sociales no eran tan fuertes, cuando si bien existían, pero eran un territorio desconocido en el que no cualquiera se atrevía a hacer una denuncia por temor a muchísimas cosas que podían pasar y había mucho miedo sobre todo. La tercera muerte de Marisela Escobedo se da cuando ella realiza un plantón en, al frente, en la plaza que estaba al frente de la gobernación de Chihuahua, y eran tiempos de Navidad. Su familia le dice algo como que, mira, ¿sabes qué? Deberíamos reunirnos, deberías dejar el plantón al menos 2, 3 días, reunirte con la familia y tratar de pasar un momento menos. Y aquí es cuando ella sacas de verdad su espíritu y dice, ¿saben qué? No, no se puede. La protesta no es de un día para el otro. La, la protesta no es que un día te levantas y quieres protestar o quieres, no sé, te levantaste con ganas, ¿no? La indignación no es un botón que se apaga y se prende. Y creo que para protestar hay que ser constante, para obtener resultados hay que ser constantes. Y bueno, al final Marisela Escobedo termina siendo asesinada una noche de diciembre porque ella le dijo a su familia, ¿saben qué? Vamos a, vamos a hacer una reunión aquí en una de las carpas que tenemos para, para pasarlo juntos. Ella se encontraba tejiendo, estaba junto a su hermano y sus hijos estaban viniendo a pasar la noche con ella. No recuerdo si fue, no, fue el 16 de diciembre del 2010, ya me acordé. Eh, Ella estaba tejiendo unas cosas y sale porque necesitaba colgar unos carteles con las fotos de su hija que le había traído su hermano. Y su hermano estaba como que colocándolos de este lado, ella estaba colocándolos de este lado. Y de repente llegó un carro, se bajó un señor de un carro blanco y empezó a perseguir a Marisela. La empezó a perseguir. Cuando va a disparar, el arma se le encasquilla y es cuando el hermano de Marisela le lanza una silla en la cabeza. Y porque incluso antes de que el hermano le lance unas sillas en la cabeza, ellos se encuentran frente a frente, el asesino y Marisela, y él le dice algo como que se insultan. Y el hermano le lanza una silla, Marisela arranca a correr, el hermano también como que trata de alcanzar a este delincuente, pero ya era tarde porque había arreglado el arma y fue cuestión nada más de segundos para que él dispare y Marisela sufra su tercera y definitiva muerte. La verdad, es indignante saber que ella nunca llegó a ver al asesino de su hija tras las rejas, saber que nunca tuvo justicia, porque Sergio Barraza, el asesino confeso de su hija, muere 2 años después, el 16 de noviembre del 2012, en un enfrentamiento contra militares en Zacatecas, que era el lugar donde después de haberlo liberado, ella lo encontró ahí, en Zacatecas, y ella se cansó de decirle a las autoridades dónde era que se encontraba. Y las autoridades, ya teniendo la sentencia de 50 años de cárcel, lo único que decían era que no sabían dónde estaba y no podían encontrarlo. Y ella dijo, está en Zacatecas, vayan a buscarlo ahí. Y nunca lo encontraron. Nunca fueron a buscarlo, perdón. No es hasta cuando hay un enfrentamiento con militares, ya que este señor estaba metido en este asunto con los Zetas. Eh,
Era cuestión de tiempo para que termine muerto, era como alguien, era como un gatillero que defendía a los jefes, era como el primero o segundo anillo de seguridad, algo así. Y bueno, al final terminó asesinado. 2 años después. Dicen que es justicia. La verdad es que no, justicia hubiera sido que hubiera pagado por el asesinato de su pareja y no porque, porque estaba en un enfrentamiento con militares. Estuvo 2 años libre, viviendo tranquilo, quizás teniendo más parejas, quizás cometiendo más delitos parecidos, nunca lo sabremos. Y bueno, al final Marisela es una representación clarísima de lo que es la lucha, de lo que es el, la lucha incansable de lo que es el feminismo, de por qué existe el feminismo, de por qué tiene y es necesario que esto exista, de por qué se tiene que reclamar. Y Rubí al final fue un número más, algo que no quiso su madre. Y su madre terminó siendo también un número más. Eh, Hay algo que se llama Las Muertas de Juárez, que es una lista de más de 700 mujeres que fueron asesinadas entre 1990 y el 2000. Marisela fue asesinada en el 2010. Eh, y bueno, tenemos que entender que 10 años después ya han cambiado las cosas. Se entiende que es un problema de género, se entiende que es un problema de odio y que existe el feminicidio. La historia de Marisela quizás es la representación de lo que hay de lo que lamentablemente existe mucho en México, que es la violencia contra la mujer, la violencia en general. Y hay grupos, lastimosamente, hay grupos de madres buscadoras, se llaman, que sábados y domingos se reúnen en lugares muy alejados de la ciudad y, y empiezan a hacer búsquedas de cuerpos. Quizás encuentren el cuerpo de su hija, el cuerpo de su hijo, el cuerpo de alguna chica o de alguna persona desaparecida, ya que los grupos que las desaparecen se encargan de ir a tirar los cuerpos o de enterrar los restos que quedan en lugares de difícil acceso y hacen fosas comunes. Entonces siempre es un tema, es difícil reconocerlos, quizás por el olor, quizás por el tiempo de putrefacción, quizás por lo lejos que están, es muy difícil de reconocerlos y es aún más difícil encontrarlos. Así que lastimosamente eh, lo de Marisela solo es una representación más de cuán infestado está el mundo de violencia. Y aquí es donde entramos en otro tema. El asesino, el supuesto asesino de Marisela Escobedo, se tiene un retrato hablado por parte del hermano de Marisela, pero resulta que a los 2 o 3 días de haber sido asesinada, Marisela se encuentra al asesino. El asesino se entrega, dice, sí, yo la maté, quiero acabar con esto rápido, llévenme a la cárcel. Cuando el hermano lo vio, dijo, no, se parece al que es el asesino, pero ese rostro yo nunca me lo voy a olvidar en la vida. Hace un retrato hablado y coincidencialmente el retrato hablado este, es idéntico al hermano de Sergio Barraza. Entonces, ¿cuál es la teoría? La teoría es que el asesino fue el hermano de Sergio Barraza, quien le disparó a Marisela Escobedo en la cabeza, pero usaron un señuelo o usaron una carnada que fue este señor, el Jacket se llama, el Jacket le decían, porque era como los Yetis, era gordito y blanco. Jacket le decían. Y este señor dijo que sí, que era él, que lo había asesinado. Es que se hizo, y a la familia se le hizo muy raro que aceptara de una vez la culpa y se entregara así de fácil. Entonces, nada, al final fue una manera tipo sicariato como murió Marisela Escobedo, porque si bien este señor tiene una especie de enfrentamiento con ella y con su hermano, el asesino, termina haciendo lo que hizo y termina subiéndose en un carro que lo estaba esperando. Entonces todo fue muy planeado.
Todo fue muy planeado. Se hablaba incluso de que fue el mismo gobierno quien mandó a silenciar a Maricela Escobedo porque había muchísima gente que ya estaba regresando a verla, ya tenía muchísima atención. Y la policía de Chihuahua estaba trabajando con el ejército y con algunas ONGs y con la Interpol. ¿Qué pasa? Que Maricela Escobedo al morir, lo único que se demostró es que sí, que el sistema estaba muy infestado, que ella nunca recibió ningún tipo de protección y ningún tipo de ayuda estatal para preservar su vida y la de su familia. ¿Por qué? Porque al día siguiente, después del entierro de Maricela Escobedo, la carpintería de ella y de su esposo se habían metido a incendiarla, habían ido a casa de su familia a tirotearla, donde supuestamente estaban sus hijos. ¿Y qué pasa? Que al final se comprobó que el que se había entregado el jacket, ni sé qué, no era el asesino, fue alguien a quien amenazaron con entregarse, fue alguien que fue amenazado por el hermano de Sergio Barraza para entregarse y hacerse pasar por el asesino de Maricela Escobedo. La familia del jacket, después de unos días, confirma que él fue asesinado en la cárcel, porque cuando a él se lo entrevistó en la cárcel, él dijo, miren, tengo algo que decir, pero es muy peligroso, necesito acogerme a la protección. Se analizó la propuesta justo antes de que él hable, fue asesinado. Entonces estamos hablando de que es una persona, de que era alguien de mucho poder quien no quería que este chico hable. ¿Qué pasa? Que el hermano de Sergio Barraza era alguien bastante pesado en los Zetas. Fue él quien introdujo a su hermano en la organización para hacer desastres. Y creo que él también ya falleció mucho después. Pero lo que sí sé es que la familia de Maricela Escobedo se fue a refugiar en Estados Unidos, viven en Estados Unidos y bueno, el cuñado de Maricela Escobedo, hermano de su esposo, fue asesinado, fue el único testigo que había de quienes fueron los que fueron a incendiar su carpintería y fueron a tirotear la casa donde se supone vivía ella con sus hijos. El hermano también es testigo protegido a día de hoy. No se sabe mucho de ellos. Y bueno, en alguna, en algún reportaje que leí, una de las declaraciones que hacía el hermano era que ya quería dejar todo hasta ahí porque era muy peligroso. O sea, era gente muy peligrosa la que estaba detrás de todo esto y no convenía estar teniendo rencillas con ellos porque esta gente iba a ir con todo y por todos. Entonces prefirieron dejar el caso cerrado ahí. Y bueno, en resumen, las tres muertes de Maricela Escobedo fue la primera, la muerte de su hija, la segunda, cuando dejan libre al asesino de su hija, y la tercera, cuando el hermano de Sergio Barraza le disparó en la cabeza. Es una representación clarísima de que el gobierno no siempre ayuda, de que hay personas que valen más que otras y de que la justicia solo existe si tienes dinero, o si tienes poder, o si tienes influencias. Si eres un ciudadano común, te toca quedarte callado, porque te puede ir peor a ti, irónicamente. Nada, esto ha sido todo. Son las 5:10 de la mañana. Creo que ya es justo que vaya a descansar. Gracias por acompañarme en este video. Voy a estar publicando algunas cosas más seguidos, voy a estar hablando un poquito acerca de temas bastante fuertes y espero que les den apoyo, espero que les guste y que se suscriban y lo compartan por ahí, porque la verdad son casos bastante interesantes. Eh, en Ecuador también han existido estos casos y estoy recolectando información sobre uno que me gusta mucho, como para salir un poco de la rutina. Claro, igual ya viene la segunda vuelta y vamos a entrar a hablar de política otra vez, pero hasta mientras vamos a ir dándole un refresh al canal y hablando de todo un poco, ¿no? Muchísimas gracias, que tengan un lindo día. Mi nombre es Luis, ya saben, suscríbanse, síganme aquí en el canal para estar atentos a todo lo que publico y si tienen algún comentario, por favor déjenlo aquí abajo que siempre los leo y siempre estoy pendiente de sus likes y de sus reacciones, ¿sí? Muchísimas gracias, que tengan un lindo día y hasta luego, nos vemos.